Bueno, vamos a concluir esta noche con este libro. Libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 22. Pero, como siempre, vamos por partecitas. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Dice así: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamó Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, ponerte nuestro corazón y nuestra mente abiertos, dispuestos a ti, porque queremos escucharte, queremos aprender de ti, queremos ser edificados por medio de tu palabra, y que ésta pueda ser real en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, que seamos practicantes, no solamente oidores, sino practicantes, Dios, y que ese comportamiento pueda ser conocido, oh Dios, entre las personas que nos rodean, y que sepan que entre tú y cada uno de nosotros hay algo especial. Ha habido una restauración, una regeneración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema de esta noche es la redención que trasciende generaciones. Una vez más, la redención que trasciende generaciones. Y creo que es la mejor manera de concluir con esta serie, porque ¿de qué sirve vivir solo para uno y conseguir cualquier logro, pero ese logro se limita a uno nada más? En realidad no sirve de mucho. ¿Por qué razón lo digo? Porque lo mejor que podemos hacer en esta vida es que dejemos una huella, ¿verdad? Ayer me fue a cortar el pelo, porque ya lo traía hasta aquí, hasta la espalda, entonces me pesaba mucho, entonces era muy pesado. Pero platicando con el muchacho, con el peluquero, en la conversación le digo, con el tiempo me he dado cuenta que es tan importante que hagamos un buen uso del tiempo, que hagamos un buen uso del dinero, porque la juventud no es eterna, porque las fuerzas no son eternas. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? A mi papá siempre le ha gustado decir algunas palabras para expresarse para Dios, pero también para edificación de la congregación. Y llegó a un punto en que él ya no puede, por mucho que quiera. O sea, la fuerza, y esto que yo recuerdo cuando iba a trabajar con él allá al campo, a él le gustaba mucho hacer milpas, labrar la tierra, y ahí me llevaba, aunque yo algo a la fuerza, porque no me gustó mucho, pero pareciera que eso iba a ser eterno, o sea, pareciera que eso no se iba a terminar. Entonces le digo al muchacho, después estábamos en esa conversación, le digo: la juventud no es eterna, y hay que hacer algo. Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo ahorita, tienes que pensar ahorita, tienes que planear tu futuro ahorita, porque llega un momento en que ya no hay más fuerzas.
Hace muchos años tenía un compañero de trabajo, era un señor de un país de Sudamérica, pero él trabajaba muchas horas, overtime, y era pues de madrugada, y él todavía haciendo overtime, trabajando 60 horas a la semana, pero él ya con 65, 70 años de edad. Y dice, no, es que estoy juntando para hacer mi casita, dice, en mi país. ¿Qué es eso? A esa edad ya no es para eso. Ya ni siquiera se disfruta lo que se come en la noche. No se puede comer un platazo de una carne asada en la noche y disfrutarla y dormir como un bebé. No, ya no se puede. O sea, la juventud tiene su límite y tenemos que pensar en la huella que vamos a dejar. ¿Qué es la huella que vamos a dejar? Y el muchacho pues muy atento, muy de acuerdo con lo que platicábamos, y incluso también me mencionaba de lo que pasa, que muchas veces algunos hijos a veces son desconsiderados con los padres, todavía ya grandes, y todavía esperan que los mantengan, cuando debería de ser lo opuesto. Como dicen, ni te apoyo, pero tampoco te quito, por lo menos. Entonces platicábamos de esas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, en parte la instrucción, porque si a un niño no se le enseñó a que las cosas en la vida cuestan, entonces no va a aprender que tiene que contribuir, porque la comida no llega al refrigerador por arte de magia, sino que en la vida todo cuesta. Entonces la instrucción que se le puede dar es lo que va a quedar impregnado en estos hijos, ¿verdad? Para que sepan ser agradecidos, para que agradezcan que aunque no reciben lo que quisieran, los zapatos que quisieran, la ropa que quisieran o el teléfono que quisieran, pero mi mamá o mi papá hace el esfuerzo y con lo que puede me ayuda. Pero eso es aprendido. No es de que, o sea, la persona tiene que aprender si se le enseña, porque después llega un punto en que, o sea, un árbol cuando está chiquito se puede enderezar, se puede corregir, pero ya grande ya no se puede. Y hay hijos desconsiderados. Pero en parte, ¿qué tuvo que ver? La enseñanza. Entonces, por eso digo, qué buena manera de terminar esta serie. Dice, la redención que trasciende generaciones, porque nosotros vamos a dejar una huella. ¿Qué tipo de huella vamos a dejar en nuestros hijos? ¿Qué es lo que mira la gente en nosotros, en el trabajo? Que somos personas en quienes se puede confiar, personas responsables. ¿Qué miran los vecinos? ¿Qué dice la gente de nosotros? Entonces es importante que pensemos en la huella que vamos a dejar. Y la redención sirve para esto. O sea, cuando Dios redime nuestras vidas, Él viene, borra nuestro pasado, restaura nuestras vidas. O sea, la salvación es un regalo de Dios. Pero la santidad no viene incluida. O sea, por la santidad tenemos que trabajar nosotros para llevar una vida de consagración, una vida de integridad. Eso ya nos toca a nosotros, y ese es un trabajo continuo hasta que muramos. O sea, es algo por lo que tenemos que trabajar, por dar frutos, para que la gente vea la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si no, somos mentirosos. Si no hablamos de algo que no vivimos, que no experimentamos,
Por eso es que decían allá en El Salvador, y hay muchos lugares, dicen que es evangélico, y dicen que es evangélica, y trae de las mechas a la vecina, y pasan como perros y gatos. O sea, ¿cuál es la herencia que estamos dejando? ¿Qué es lo que mira la gente en nosotros? ¿Qué concepto tienen? ¿Ven que realmente amamos a Dios? ¿Ven que realmente servimos a Dios? ¿O se dan cuenta de cosas que hacemos que realmente no manifiestan que somos hijos de Dios? La verdadera redención trasciende las generaciones. Eso se pasa a los hijos. Los hijos ven el comportamiento de los padres y aprenden a valorar, o más bien son influenciados por los valores espirituales, por los valores que agarramos de la palabra de Dios. Por eso nunca tenemos que despegarnos de la palabra de Dios, porque en la Biblia aprendemos todo. La Biblia es tan sabia que nos enseña a cómo conducirnos con relación a las deudas, con relación a prestar dinero. Hay proverbios que son muy bonitos, que dice, cuando alguien ha servido de fiador por alguien, dice, escápate, porque te van a quitar hasta la cama. O sea, la palabra de Dios nos enseña sabiduría de cómo conducirnos en la sociedad, de los valores, la disciplina, el respeto, la gratitud, todos los valores que necesitamos para vivir en sociedad. La Biblia nos enseña todas estas cosas. Y cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios y aplicamos estas cualidades en nuestras vidas, ¿qué pasa? La familia lo nota, los hijos lo notan, la gente en el trabajo lo nota, los vecinos lo notan. Pero si nos falta, entonces también notan que nos falta, que hablamos bonito, que predicamos bonito, que testificamos bonito, pero que no nos comportamos como hijos de Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Vemos aquí, en primer lugar, la redención produce fruto. ¿Qué tipo de fruto? Para empezar, dice que ella concibió un hijo, ¿verdad? Vimos dice Jehová le dio que concibiese. Después de haber sido redimida por Booz, él la tomó por esposa, se casaron, se unieron y tuvieron un hijo. La redención siempre trae crecimiento. Ruth antes estuvo en Moab con uno de los hijos de Noemi, pero no tuvieron hijos. Probablemente era estéril, como hubo muchos casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, que hubieron mujeres que eran estériles. Veíamos el otro día acerca de Lea y de Raquel. Lea podía tener hijos, pero Raquel no tenía, era estéril. Allá con el tiempo, pues Dios tuvo misericordia de ella y le dio un hijo. Su hijo fue José y después tuvo otro hijo, Benjamín. Pero cuando ella estaba dando a luz, ella murió. Pero ella había sido estéril. Luego también la mamá de Samuel, del profeta Samuel, ella también era estéril, pero le rogó a Dios y Dios tuvo misericordia de ella. Ella le pidió un hijo a Dios con tanta angustia, pero se lo prometió a Dios. Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y Dios la escuchó y le dio un hijo. Y después ella lo tuvo durante más o menos 2 años, o no recuerdo. Lo destetó, dice que lo destetó, lo tuvo en su casa y después lo llevó al templo, al tabernáculo. Se lo entregó a Elí, que era el sumo sacerdote, porque lo entregó para que el niño sirviera en el templo a Dios, en el tabernáculo. Qué impresionante, qué valor
de prometerle, Señor, si me lo das, yo te lo entrego a ti. Es impresionante, pero es lo que hizo. Tuvo a su hijo y lo llevó al tabernáculo para que sirviera a Dios. Él llegó a ser un gran profeta. El profeta que ungió al primer rey de Israel, Saúl, y al gran rey David también. Un gran hombre de Dios. Pero su madre había sido estéril. Y así hubieron muchas otras personas también. Probablemente Ruth era estéril, pero cuando viene la redención, juntamente con la redención, viene la gracia de Dios y le concede un hijo. Después de que había tenido un pasado bien complicado, vemos que la gracia de Dios está ahí para socorrer y para traer un futuro, ¿verdad? Así que la redención produce fruto. Concibió un hijo por la gracia de Dios. Jehová le dio que concibiese. La bendición se consuma con una nueva vida. Ruth, antes estéril y extranjera, ahora parte del linaje escogido. Y también vemos que el fruto que produce es la restauración del gozo familiar. O sea, un bebé trae alegría a la casa. Es lo que se daba en algunos casos allá en El Salvador. De repente una muchachita salía embarazada y porque salió embarazada, sus padres la corrían, no la aceptaban. Pero de repente tenía su criatura y lo traía a la casa y aquellos abuelitos encantadísimos. ¿Por qué? Porque una criatura trae alegría a la casa. Y después de tanto sufrimiento que habían tenido, de andar viviendo, de andar rodando por donde no tenían que andar, en Moab, después de tanto dolor, que se muere el esposo de Noemí, que se mueren sus 2 hijos, ahora viene un tiempo especial. Y es que la redención que tuvieron, ¿verdad? Y la gracia de Dios les concebió un bebé. Y esto les volvió la alegría, porque es un regocijo. Es lo que tanto deseaban. Así que la redención también les produjo la restauración del gozo familiar. Las mujeres dicen a Noemí, te ha nacido un hijo. O sea, se refieren a ella como si es su propio hijo. Y es maravilloso. Eso le trae alegría, le trae a un niño que le dijeron, él se va a preocupar por tu futuro, por tu vejez. Qué maravilloso es lo que hace Dios con nosotros. Restaura nuestras vidas y nos trae un nuevo futuro por delante. Hace poco estaba viendo y escuchando un testimonio de un pastor colombiano, que él había estado en la cárcel sin ser cristiano. Estuvo muchos años en la cárcel, pero había sido un gran criminal. Y después se convirtió y él llegó a ser un siervo de Dios. Dice que lo sacaban de una cárcel y lo llevaban a otra para que fuera a predicarle a otros reos de otra prisión. Dice, eso no se hacía con nadie. Pero el testimonio de la persona era tan íntegro que le daban esa confianza para poder salir a diferentes lugares. Con el tiempo salió, estuvo trabajando en la obra, pero recientemente él falleció. Pasó con el Señor. Pero hay personas que viven de esa manera y Dios les restaura. Les regresa a su familia, a su esposa, a sus hijos y les da un futuro nuevo. Eso no es posible para el ser humano. Eso no es posible para el ser humano, pero para el poder de Dios, eso sí es posible. Entonces, Dios perdona nuestros pecados, nos restaura y nos da un futuro nuevo. Nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo para que volvamos a empezar.
De ahí pues ya es responsabilidad de uno que tanto uno se va a consagrar a Dios y que tanto uno se va a acercar a Dios, ¿verdad? En su relación con Dios. Eso ya es cosa que de manera personal. Pero lo importante es que estemos de la mano con Dios. El gozo no está solo en lo recuperado, sino en lo nuevo que Dios produce. En el Salmo capítulo 30, versículo 11, dice: has cambiado mi lamento en baile. Es lo que hace Dios. Cuando Dios redime, no solo restaura lo perdido, sino que crea algo nuevo que da fruto para su gloria. Y punto número 2, la redención que cumple el plan eterno. Y esto es con lo que iniciaba, de la importancia que estemos caminando de la mano con Dios, porque vamos a dejar una herencia, porque vamos a influenciar en la vida de los demás. En gran parte los valores que nuestros hijos reciben, en gran parte tienen que ver con el modelo que hemos sido. Es por eso que es importante. Como digo, Dios nos redime, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero de ahí en adelante el diario caminar, nuestra conducta, el ejemplo que vamos a dar, eso ya nos toca a nosotros. Por eso es que debemos de aprender a caminar con Dios, con compromiso. Vemos que Ana le prometió a Dios: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Pero ¿qué pasa cuando a veces estamos en la necesidad, le pedimos algo a Dios y después que le damos la espalda? ¿Estamos dispuestos realmente a amarle con tanto compromiso, con tanta entrega? Yo por eso a veces es que no entiendo cómo a veces hay gente que reclama sobre la ofrenda y sobre los diezmos. No entiendo, no concibo cómo es que no tengamos la gratitud en nuestro corazón de decir: Señor, me bendeciste tanto que de lo poco que yo te puedo dar, aquí está. Porque si nos duele tanto dar un poquito, ¿estaríamos dispuestos a darle a nuestro hijo como lo hizo Ana? No estuviéramos dispuestos. Dice la palabra: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y con esto no es que estoy diciendo para que recojamos ofrenda. Usted sabe, aquí no se le anda imponiendo ni enfatizando de que hay que ofrendar, que hay que diezmar. No, se dice porque es parte de la adoración a Dios, porque es una manera a través de la cual adoramos a Dios. Nos desprendemos de algo porque estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Es básicamente eso. No es porque queremos sacarle el dinero a la gente, pues no es eso. Pero el punto es el principio de adoración, de gratitud. Señor, me has bendecido tanto, aquí está parte de lo que tú me has dado. Entonces, cuando aprendemos a caminar de la mano con Dios, llegamos a tener una intimidad que se manifiesta en nuestro comportamiento y, como digo, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos ellos lo notan. Amén. La redención que cumple el plan eterno. Dios usa lo ordinario para cumplir lo eterno. Veamos los versículos 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué curioso, ¿verdad? Cómo Dios usa a personas ordinarias. Porque creo que si se hubieran puesto a escoger, probablemente
Ruth no hubiera sido una candidata adecuada, porque era moabita, era extranjera, adoradora de otros dioses. En Moab hacían sacrificios en los que sacrificaban a niños para sus dioses. Entonces ella no hubiera sido una candidata, pero Dios usa lo ordinario. Dios usa lo que se le antoja, a quien se le antoja. Por eso nosotros nunca debemos de ser prejuiciosos, pensar, cómo Dios va a usar a fulano de tal o a fulana de tal. No, eso no nos toca a nosotros. Dios es Dios y Él usa a quien quiere. Con que usa un gusanito, usó un gusanito. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar. Después que había predicado en la ciudad de Nínive, Jonás se fue para un bordo, había un calor, todo estaba pelón ahí y Jonás era pelón también. Entonces Dios le hizo que naciera una calabacera. Entonces eso le dio sombra, pero eso creció de la noche a la mañana. Entonces Jonás se sentó ahí en el bordo y empezó a ver cómo Dios iba a destruir a la ciudad de Nínive. Y empezó a contar y a contar y a contar el tiempo y a esperar. Y de repente Dios mandó un gusanito para que se comiera la calabacera y esa se secó. Y Jonás se rascaba la coca pelona, enojadísimo. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera que tú ni siquiera la construiste, que no la sembraste, no hiciste que naciera? En una noche nació y al siguiente día se secó. ¿Y cómo crees que yo no me voy a compadecer de una ciudad tan grande, tan numerosa? ¿Sí me explico? O sea, Dios quiere usar un gusanito, pues lo usa. No tenemos por qué decir, Dios, ¿cómo va a hablar por medio de él o por medio de ella? Eso no nos toca a nosotros. Debemos de reconocer que Dios es soberano y que Él usa a quien a Él le place. Y Él quiso usar a una mujer moabita y la usó. Ella llegó a ser, a formar parte de la genealogía del rey David y de Jesucristo. Entonces, como digo, ella no era una persona candidata para eso. Si hablamos de la parte humana, de la parte exterior, ella no hubiera sido candidata para eso. Sin embargo, Dios la escogió. Dios usa lo ordinario. Esa es la manera de cómo Dios actúa. La genealogía conecta a Obed con David y finalmente con Cristo, que es como lo leíamos el otro día, que está en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Así que si usted ve predicando al hermano gusanito, pues no se queje. ¿Estamos listos? Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Incluso hasta la mamá de Salomón tampoco fue un caso muy limpio, que digamos, porque fue la mujer con quien David adulteró. La mamá de Salomón fue una adúltera. Entonces estamos viendo que, como decimos, es que eran firmitas, ¿verdad? Eso creo que debe de dar aliento para que nosotros pensemos que muchos de nosotros no hemos tenido una vida muy correcta, que se diga. O si miramos los casos familiares, no es que han habido cosas muy correctas que se diga. Y la Biblia no trata con cuidado para cubrir aquí, para maquillar. No, la Biblia dice las cosas como son. Y solo en estas genealogías hemos visto Rahab, una prostituta, Ruth,
moabita, proveniente de adoradores, de ídolos, de dioses paganos y todo eso. La mamá de Salomón, Betsabé, una adúltera, y Dios la usó. Por eso digo, nunca juzguemos que si Dios va a hablar o no va a hablar por medio de tal persona. Si es un impostor, ese ya pues es cosa hay que se las arregle con Dios. Pero uno no tiene por qué juzgar, ¿verdad? No tiene por qué ser prejuicioso. Gloria a Dios. Lo que comenzó como una historia de dolor termina en la promesa mesiánica. Es lo que hemos visto en este caso. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos de confiar en Dios, aun cuando hay cosas que en nuestra vida son demasiado complicadas, que no las podemos entender. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, le sirven para bien. Porque ese es el Dios en el que hemos creído. Un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que se identifica con nosotros. Por eso dice que Cristo entró como el sumo sacerdote, o sea, de una vez para siempre al lugar santísimo. Y Él tomó la forma de hombre. De esa manera dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque de esa manera nos comprende a nosotros también las tentaciones y las debilidades que tenemos. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso. La redención transforma la historia humana. Ruth, una extranjera, forma parte del linaje del Redentor. Dios muestra que su gracia no tiene fronteras ni límites étnicos. Y en Gálatas vamos a leer esta porción, Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué cosa tan maravillosa. Aquí vemos diferentes culturas, pero también vemos diferentes clases, estatus social. No es lo mismo un dueño de esclavo a un esclavo. No es lo mismo. Los esclavos no tenían derecho. Aquí en los Estados Unidos hubieron esclavos. Como mencioné el otro día en la iglesia donde me congrego, antes era un cine. Y para el tiempo de la segregación racial, los negros se sentaban en la parte de atrás y no se podían sentar adelante. Y en el edificio que hay todavía está de esa manera. O sea, obviamente ya no, todo el mundo se sienta donde él quiere, pues, pero antes era así. O sea, cuando estaba la esclavitud aquí en los Estados Unidos, obviamente los esclavos no tenían derechos. No podían votar, no podían sentarse en un autobús, no se podían sentar junto con los demás, tenían un lugar aparte en los parques, en las bancas. O sea, todo era una segregación. Pero dice aquí, ahora no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer. Ahora somos uno en Cristo Jesús, descendientes de Abraham, por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la redención de Dios no se limita a una persona o a una época, impacta generaciones y cumple su propósito eterno. Entonces pensemos qué pieza vamos a hacer nosotros en lo que se refiere a la herencia, ¿verdad? Porque nosotros no es que vamos a ser tan importantes como Ruth, ¿verdad? No tan importantes como la mamá de Salomón o como Ana, que fue la mamá de Samuel. O sea, tal vez no vamos a tener un lugar de importancia así como esos, pero qué tal
la manera en, como decía desde un principio, la manera en que influimos, los valores que enseñamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor. Antes he mencionado que tenía un compañero en el trabajo que él siempre predicaba, siempre predicar y predicar en el trabajo. ¿Y qué apodo le han puesto? Lucifer. Solo imagínese qué tipo de testimonio da. Entonces, por eso es que debemos de pensar en qué papel estamos nosotros desempeñando. Después de que Cristo ha redimido nuestras vidas, ¿qué papel estamos desempeñando? ¿Qué valores enseñamos? Pues que podamos hacer lo mejor, que podamos caminar de la mano con Dios para que nuestros valores sean algo de bendición para los que están a nuestro alrededor, para que haya alguien que de repente tiene algún problema y tiene la confianza de acercarse a uno y pedirle, ayúdame a orar por esto, porque ve o necesita un consejo, pero que vea a una persona de confianza, que vea a alguien que ama a Dios y que lo demuestra con sus hechos. Esa es la mejor cosa que podemos hacer. La redención divina deja huella eterna. Si no, es que no pasó nada. Si no, es que solamente hablamos, pero no se efectuó nada en nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Así que llegamos hasta aquí con este estudio y después vamos no va a ser una serie, sino que vamos a continuar con otro libro de la Biblia, una carta, la carta de Santiago. Tiene una lista de temas muy importantes, muy aplicables a nuestra vida, sobre la sabiduría que viene de Dios, sobre soportar las pruebas. ¿A cuántos les ha tocado enfrentar alguna prueba? Pues aquí vamos a estudiar sobre soportar las pruebas. Hacedores de la palabra, de ser hacedores de la palabra. Amonestación contra la imparcialidad, cuando alguien hace acepción de personas, que porque viene fulano de tal, sí es bien recibido, pero viene un gato y lo ignoramos. La palabra nos enseña, la fe sin obras es muerta. La sabiduría que viene de lo alto, ¿cuánta sabiduría necesitamos para tomar decisiones? La amistad con el mundo. Debe de marcarse una diferencia, pero vamos a tratar de verlo desde una perspectiva correcta, porque no puede uno separarse y decir, yo no soy del mundo y entonces se va a separar. No, o sea, ¿cómo tenemos que manejar nuestra amistad con el mundo? ¿Cuál es la relación? Acerca de juzgar al hermano, ¿cómo juzgamos? Son temas que vamos a estar viendo contra los ricos y opresores, y sobre la paciencia y la oración. Esos temas vamos a estar viendo en la carta de Santiago. Así que no va a ser una serie, pero vamos a desarrollar todos estos temas en orden en toda la carta. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo en este libro de Ruth con relación a la redención. Gracias, Padre, porque vemos un gran ejemplo de cómo tú también redimiste, oh Dios, a la humanidad derramando tu sangre. Estábamos vendidos al pecado, no había esperanza, pero tú llegaste y tuviste misericordia de la humanidad. Gracias por tomar, oh Dios, nuestro lugar, oh Dios, y de esa manera darnos redención, darnos restauración y un nuevo futuro, Señor. Así como diste bendición a Noemí y Ruth, que aparentemente ya no tenían ninguna esperanza de poder ser restauradas, pero tú pusiste a una persona, pusiste a Booz, quien hizo ese papel de redentor, y de esa manera ellas fueron restauradas. Y les diste un hijo que llegó a ser un gran elemento y que formó parte de la genealogía del Mesías. Oh Dios, gracias porque tú haces obras impresionantes.
que nosotros no podemos, oh Dios, ni siquiera imaginar. Pero gracias porque eres así de bueno. Oh Dios, ayúdanos para que nosotros no solamente oigamos esta palabra, sino que podamos sentir el compromiso de llevar vidas, oh Dios, ordenadas, para que podamos ser bendición para nuestros hijos, que tengan valores, que puedan aprender de nuestra relación que llevamos contigo, que ellos puedan aprender, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, que vean, oh Dios, la obra que tú has hecho en nosotros. Oh Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.